Ok, pues mi charla es sobre UTP, o también titulada Lo que no dejamos decir a Agustín. El título era el título alternativo, al final mencionaba lo de UTP. Pues bien, seguramente muchos de ustedes empezaron a usar Elixir por Phoenix. Phoenix es una gran herramienta para hacer aplicaciones web. Y además Elixir es un lenguaje bastante dinámico y muy interesante. Pero muchos de ustedes seguramente han oído, y más en esta conferencia, cosas como que, bueno, la concurrencia basada en procesos de BIM, de la máquina virtual de Erlang, es muy buena, ¿no? Y si googlean pueden ver ahí el video de Joe Armstrong y de Robert Bird en los 80, en los 90 explicando cómo funcionaba esa parte. Seguramente también han oído sobre que la forma en que maneja los procesos la BIM permite mucha tolerancia a fallos, ¿no? Lo que explicaban en la mañana tanto Balin como Norbert, de que se cae un proceso y todo sigue andando, ¿no? Y seguramente también muchos se sintieron atraídos a Erlang cuando vieron los números que continuamente publica WhatsApp. De hecho, estos números ya están un poco desactualizados, pero siempre dicen cuántos usuarios soportan mensualmente, que soportan 19.000 millones de mensajes, que solamente tienen 50 ingenieros y solamente 10 en la parte de Erlang, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso está muy bonito, pero ¿cómo lo uso desde Elixir, no? ¿Cómo saco provecho de sí, ¿no? Todo eso lo hace la BIM, ¿no? Mágicamente. Pues no, realmente tenemos que aprender a utilizarlo. Y de eso se trata esta charla, ¿no? Y del otro lado, pues bueno, si ya estoy usando Erlang, que ya sé hacer este tipo de aplicaciones, pues ¿qué puedo obtener de Elixir, no? ¿Qué Elixir me da a cambio por usar un nuevo lenguaje? Entonces, básicamente vamos a estar hablando de aplicaciones OTP. OTP es un acrónimo de Open Telecom Platform, me parece. Es un acrónimo que realmente no significa nada. El nombre se lo pusieron en la parte comercial de Ericsson hace varios años. Bueno, está bien. No voy a mencionar a Ericsson, perdón. Erlang Solutions. Erlang Solutions puso el mejor nombre posible para esta plataforma. También por ahí hay un video, si lo buscan, que quiere hacer el remarketing de OTP y dicen que mejor le cambiamos el acrónimo a algo que llame más a los millennials, como esto. Aunque a mí en lo particular me gusta más esta definición. OTP es Other Than Phoenix. O sea, otras cosas que puedes hacer en Elixir además de Phoenix, ¿no? Entonces, bien, vamos a hacer... OTP realmente es un framework, ya han hablado bastante en esta conferencia de él, y con eso podemos construir aplicaciones estables, concurrentes, tolerantes a fallas, todo esto que hemos venido diciendo, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo de realmente cómo se haría. Y para eso voy a usar un caso de estudio que estoy implementando en mi trabajo, que básicamente me dijeron necesitamos enviar push notifications a nuestros usuarios de la aplicación de iOS. Y cómo funciona en el mundo de Apple es que nosotros tenemos que conectarnos por sockets a un servidor de Apple, y además las peticiones deben ir firmadas con un certificado SSL que Apple nos da. Entonces cuando vi sockets SSL dije, este es un caso muy bueno para Erlang, porque Erlang está pensado para ese tipo de comunicaciones, y fue muy rápido hacer un demo que funcionara. Por cierto, hay un proyecto open source de Inaka que ya hace exactamente eso en Erlang. Lo malo es que funciona solo para Erlang 16 y no lo pude usar porque Elixir nada más funciona en Erlang 17, ¿no? Pero bueno, la verdad aprendí mucho de ese proyecto. ¿Sí? Qué bien, qué bien. Entonces, pues lo que hice fue empezar a investigar cómo hacer eso en Elixir, y al final creé un módulo que se llama PNS, que tiene estas firmas, tiene un método que se llama Connect, que dice si es para producción o QA, porque Apple tiene un servidor de QA. Le enviamos las paths de nuestros certificados que nos dio Apple, y ya tenemos una conexión al servidor de socket step. Y tenemos un método que se llama Send, que recibe también esa conexión ya abierta, el token del dispositivo al que le queremos enviar un mensaje. Así funciona en Apple, es dispositivo por dispositivo, y el mensaje. No, aquí me faltó ahí un close que cierra la conexión, ¿no? Pero bueno, esos son los más importantes. Y simplemente creé este módulo, y lo más fácil es, pues lo llamo desde mi controller de Phoenix y listo, ¿no? Se acabó, va a funcionar. Les aseguro que esto funciona. El problema es que nos estamos conectando a un servidor que no gestionamos nosotros, un servidor de Apple. ¿Qué pasa si se cae? ¿Y qué pasa si queremos enviar un mensaje a 10.000 dispositivos? Y me quedé corto porque realmente en nuestro caso de uso vamos a estar enviando como a 30.000 dispositivos.
pues nada más pongo un enum each y se ponga a enviarlos, ¿no? Y les va a enviar, ¿no? A lo mejor se tarda 3 días, pero los va a enviar. Entonces la forma correcta cuando ya tienen un caso de uso de este estilo es extraer esa funcionalidad a una aplicación OTP independiente de su aplicación Kinix. Y ahora vamos a ver cómo funciona esta parte. Las aplicaciones son un conjunto de módulos más metadatos de ese mismo conjunto, como el versionamiento, ¿no? Ahí especificamos en qué versión va su aplicación. Y lo más importante es que tienen un ciclo de vida definido. Eso quiere decir que ustedes pueden iniciar todo este conjunto de módulos con un mensaje que se llama start y pueden detenerlo con un mensaje que se llama stop. Eso es una aplicación. De hecho, la gente de Airline Solutions dicen que si tuvieran que volver a definir esta parte, le pondrían componente y no aplicación. Porque por nosotros cuando pensamos aplicación pensamos como en un todo, cuando realmente en Airline las aplicaciones son un conjunto de apps, ¿no? De aplicaciones. Entonces, a veces se confunde el término, es más correcto llamarlo componente. Entonces, las aplicaciones funcionan como una unidad. En Elixir es súper fácil crear una aplicación, Meet, New, y le ponemos el nombre de la aplicación. En este caso mi aplicación se llama Misiva, así le puse, y ya le podemos dar Meet Compile y van a ver que les genera su aplicación estándar de OTP. Así de sencillo es en Elixir. Pero, si queremos hacer una aplicación OTP, lo que nos conviene es crear una application callback. Una application callback es esto, es el módulo que les crea, originalmente Meet, le ponen use application y definen 2 callbacks. Al menos el start, que es el más importante, y el start, ya se imaginarán, va a ser llamado cuando la aplicación se inicie, y el stop cuando la aplicación se termine. ¿Por qué nos interesa tener estos 2 callbacks? Porque aquí es donde nosotros vamos a iniciar los recursos que necesitamos. Más adelante vamos a estar haciendo esto en este ejemplo. Entonces les voy a hacer un demo. Entonces aquí ya está mi application callback, con su start, que nada más tiene un logger, y su stop. Y lo otro que hay que hacer es, en la definición de su ¿sí? Tienen que abrir otro. Tienen que definir el módulo que implementa su callback en el nodo de application. Eso es lo único que necesitamos hacer para generar una aplicación con Meet. Entonces, si ustedes inician su aplicación con EX, pues van a ver que ya está su aplicación corriendo, ¿no? Ya se invocó aquí Pitch Application, y aquí pueden ver que ya está Misiva corriendo, o con el observer, como vieron hace rato, y le pueden enviar mensajes. Por ejemplo, pueden detenerla y aquí ya aparece el logger que puse, ¿no? O pueden volver a iniciarla. La ventaja de Meet es que lo hace por nosotros. Cuando inician Meet, EX, perdón, con Meet, inicia automáticamente su aplicación. ¿Ok? Entonces hasta ahí nada más definimos nuestra application callback. Lo siguiente es, ok, y ahora cómo creamos un proceso, porque ya vimos que en Erlang todo tiene que ser procesos, bueno, la mayoría, para enviar nuestros mensajes. Ya Hernán se aventó una charla muy buena sobre que lo pueden hacer a mano. Si alguna vez han visto seguramente el Getting Started de Elixir, vieron que pueden hacer un spawn link y le pasan una función y esto se va a ejecutar en un proceso diferente a donde se inició. O en Elixir tienen un módulo muy útil que me gusta mucho, que se llama Task. Entonces con Task ustedes pueden mandar llamar a Start y también pueden mandar a llamar a la función. Los Tasks son mejor que esto, vamos a ver más adelante por qué. Pero como recomendación, si lo único que quieren es mandar a hacer algo que se va a tardar de forma asíncrona, usen Task. No tienen que usar un Gen Server en Elixir. En nuestro caso sí lo tenemos que usar porque, como ven, nuestro caso de uso es un poquito más complejo. Y adicionalmente, como explicó Hernán, tienen que definir un método que se llama loop, que hace eso, un loop que se la pasa recibiendo mensajes y después se vuelve a mandar a llamar a sí mismo con recursión para conservar el estado entre los mensajes.
Entonces esa es como la receta de cocina para crear un proceso que sea un servidor y esté todo el tiempo recibiendo mensajes y procesándolos, ¿no? Pero ya vieron como explicó Hernán hace rato, que esto se puede llegar a complicar mucho. Y van a hacer mucho código repetido y van a tener que manejar casos muy interesantes. Entonces, como vieron, esto no se debe hacer. Lo que deben de usar en esos casos es un Gen Server. ¿Qué es un Gen Server? Hemos hablado mucho de Gen Servers en esta sesión. Un Gen Server es un behavior de OTP. Los behaviors de OTP son códigos que ustedes pueden usar, como para hacer un servidor genérico. Pues la gente de Erlang ya lo hizo, ya hizo toda esa parte de boilerplate code que podemos usar. Hay más, vamos a nombrarlos más adelante, pero ahorita vamos a trabajar con este. En el caso específico del Gen Server, abstrae la funcionalidad de un servidor. O sea, si lo que queremos es un proceso que esté recibiendo por siempre mensajes y procesándolos, es lo que debemos usar. No tenemos que lidiar con mensajes, ya no vamos a estar enviando mensajes con el signo de exclamación. No tenemos que poner nuestro loop. Va a mantener el estado, entonces ya no nos vamos a preocupar. Obviamente por detrás el Gen Server está implementado de forma muy similar a lo que mostró aquí Hernán, pero ya nosotros no tenemos que hacerlo. ¿Y cómo funciona? Pues primero su módulo tienen que declarar que van a usar Gen Server. Ahorita vamos a ver un código, ¿no? Y tienen que implementar varias callbacks. Como Misa mencionaba, en el Elixir ya no es necesario implementar todos los callbacks, porque en Erlang, aunque no los fueran a usar, tenían que hacerlo. Aquí algunos de los más importantes, no puse todos, son estos. Acá vamos a ver para qué son cada uno. El init se manda a llamar cuando el Gen Server inicia con el método startLink. Lo que regresa normalmente es el átomo OK y el estado. Aquí tenemos que iniciar el estado de nuestro proceso y ese estado se va a conservar mientras el proceso esté vivo. Handle call es el más usado por mucho. Este método recibe una petición y contesta de forma síncrona. Esto es, ustedes lo invocan y les va a contestar. ¿Qué puede regresar? Puede regresar varios tuplas. En el caso de OTP casi todo se maneja por tuplas. Las más importantes son estas. 2 puntos reply, el átomo reply. La respuesta, y aquí puede ser normalmente OK, el átomo OK, o error si es que hubo un error. Y el estado. Debemos de seguir regresando el estado para que se conserve dentro del loop. Deben de recordar muy bien eso. No replay state. Cuando le ponen no replay, quien llamó la función no recibe respuesta. O stop state. Cuando mandan ustedes, regresan esta tupla, el Gen Server se detiene en ese momento y se termina y se cierra. Entonces ustedes desde cualquier handle call podrían detener su Gen Server. A lo mejor le mandan precisamente un mensaje al handle call que se llame stop. Entonces ustedes ya saben que tienen que detenerlo. El handle cast es muy parecido al handle call. La diferencia es que la petición se procesa de forma asíncrona. Lo que quiere decir es que cuando tú lo llamas, no recibes respuesta en ese momento. ¿Eso para qué se hace? Cuando no necesitas la respuesta del proceso. A lo mejor sabes que el proceso se va a tardar 3 días en procesar un archivo enorme, batch, etc. Lo mandan a llamar con esto y listo. Ya después consultarán la respuesta, el resultado de esta forma. ¿Ok? Y el terminate se manda a llamar cuando el Gen Server va a terminarse y es el caso opuesto al init. Aquí es donde ustedes tienen que cerrar los recursos. En mi ejemplo, pues tengo que cerrar la conexión a mi servidor de Apple. Entonces así se ve el código. Le puse este módulo de nombre APNS, usa Gen Server. El startlink pues manda a llamar al genserver.startlink. Así es como se inicia un servidor genérico de OTP, mandando llamar esto. Lo pueden mandar a llamar así tal cual. Yo uso un método para no estarlo mandando a llamar así, para ahorrar un poco de código, ¿no? Y cuando ustedes invoquen a este startlink, realmente por detrás OTP va a mandar a llamar al método init. Y por pattern matching, aquí yo le estoy diciendo que reciba a qué ambiente me quiero conectar y el path a mis certificados. Y lo que hago aquí es que mando llamar a mi módulo que crea la conexión a Apple y regreso un OK o un error, ¿no? Y no se pudo conectar en ese momento al servidor de Apple. ¿Cómo se ve un handle call? Un handle call aquí también es un método que manda llamar a Gen Server Call. Así es como mandan llamar a los handle call. Lo normal es que hagan esto, no manden llamar a esto. Hagan métodos que encapsulen esa funcionalidad, ¿no? Para que ustedes manden llamar nada más al send. Recibe el kit del proceso. Ahorita van a ver cómo lo obtenemos. Le mando el mensaje send, o sea, el átomo send. Le mando el token del dispositivo y el mensaje que quiero enviarle a ese dispositivo.
¿Y qué pasa? Cuando ustedes mandan llamar a GenServer Call, GenServer va a mandar llamar, por eso se llama callback, a este método, handle call. Con pattern matching, pues ya voy a recibir exactamente lo mismo que envié acá. Además recibo otras cosas como el from, el PID del proceso que me mandó llamar, que lo pueden usar para enviarle otros mensajes, y el estado. En este caso mi estado es mi conexión a Apple, mi socket. Entonces, no solamente reciben esto, sino que GenServer les manda información adicional. El PID, de quien los mandó llamar, y el estado. Y en este caso yo mando llamar a mi módulo que hace ya envía el mensaje a Apple, ¿no? Al dispositivo. Si este me contesta que todo estuvo bien, contesto reply para que le conteste a quien me mandó llamar con el átomo OK. Y tengo que regresar el estado siempre para que se conserve el estado. En el caso contrario, en lugar de OK, mando un error. Y listo. Y por último, en el terminate, lo único que hago, pues mato mi conexión a Apple, ¿no? Y el terminate lo que recibe es una razón, que van a ver más adelante porque es importante esta razón, y el estado. En este caso es mi conexión a Apple. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Vale? Es idéntico a la cura, solo que mata la función. Sí. Vamos a ver más adelante otras partes donde ya cambia un poco. No sea grosero, pero qué grosero. No tenía Twitter. Ah, ya usa este. Ya usa mucho. Ese es el control B. ¿Cómo se dividió la pantalla con el iDrive? Control P para... Control P es un plugin del VA. Storage. Esa es la lista que se le llama. Ok. Es como el Control P de Sublime. Ok, aquí ya tengo mi GenServer como lo implementé, es el mismo código que les mostré. Voy a iniciar mi aplicación. Y como tengo aquí mi script, aquí mando llamar al start link para iniciar mi aplicación. Lo puse aquí en un script porque ya tengo que enviar los paths a mis certificados de Apple. Vean lo que me devuelve es el PID. Este es mi GenServer, este proceso, y me devolvió OK porque ya se conectó a Apple. Y yo puedo enviar un mensaje enviando, me falta el send, enviando, pasándole como parámetros el PID de mi GenServer, gracias, y mis parámetros, ¿no? Que necesito, que es el token del dispositivo, y listo. Aquí pueden ver que ya me llegó, ¿no? Este es mi iPhone. Ok, aquí ya encapsulé esa funcionalidad en un proceso que es independiente y ya está en un GenServer y ya tiene su handle card, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si se cae el GenServer? ¿Por qué se puede caer? Por muchas razones, principalmente porque Apple se cae. Una opción que podemos hacer en Elixir es monitorear el proceso. ¿Cómo lo monitorean? Tienen el spawn link, pero además tenemos este otro que es process.monitor y le pasan el PID del proceso que quieren monitorear. Cuando hacen eso, si el proceso se cae, notifica a quien lo está monitoreando y le envía un mensaje de que se cayó. Entonces ustedes podrían estar haciendo, en un receive, escuchando ese mensaje y en cuanto les llegue, pues reiniciar otra vez el proceso, ¿no? Mandar a llamar otra vez al GenServer Starlink. Es una opción, es muy fácil de hacer con Elixir, pero realmente lo que tienen que hacer en OTP es usar supervisores. Ya vieron un poco de supervisores hace rato con Misa, pero vamos a repasar algunos conceptos. Los supervisores crean este tipo de árboles. En OTP, las aplicaciones al final son árboles de supervisores y workers. Entonces aquí en este caso los verdes son supervisores, los azules son workers, y como se van a ver sus aplicaciones de OTP, es un supervisor en la raíz monitoreando a más supervisores o a más workers, da lo mismo, pueden supervisar a los dos, y de tal forma que si se cae uno, pues ya ven las estrategias que tiene los supervisores para reiniciar esos procesos. Entonces sus aplicaciones de OTP se van a dividir siempre en estos dos tipos de procesos. En OTP todos los procesos workers deben ser supervisados. La idea es que no dejen un proceso ahí solo
sin supervisar, porque se puede caer, puede hacer algo y ustedes no se van a enterar. Salvo casos muy concretos no quieren eso, ¿no? Lo general, como regla general, es no dejen un proceso sin supervisar. El supervisor se encarga de iniciar los procesos, si se caen puede volver a levantarlos, y también algo muy importante, cuando la aplicación se termina, se encarga de terminar correctamente todos los procesos. Entonces pasó algo muy malo, se cae la aplicación, no hay problema, el supervisor se va a encargar de terminar correctamente todos los procesos que tiene en su árbol. Entonces, una forma, que de hecho la mostró Misa hace rato, es crear un módulo nuevo que use Supervisor y luego implementar los callbacks. Lo pueden hacer así, pero en Elixir también lo que pueden usar es Supervisor Spec. Déjenme acercar un poco la pantalla. Entonces, con Supervisor Spec no tienen que crear un módulo nuevo, y lo normal es ponerlo en el callback de su application. Recuerden que hicimos el start y el stop, por eso es importantísimo tener el start y stop en una aplicación OTP, porque ahí es donde ustedes inician su supervisor, su árbol de supervisión. En ese momento, cuando inicia la aplicación, va a iniciar su supervisor, que se va a encargar por detrás de iniciar todos sus procesos, y su aplicación va a estar lista para funcionar. Por eso lo que les decía, que una aplicación OTP inicia y se detiene como una unidad, gracias a esto. Entonces importamos el Supervisor Spec, creamos los argumentos con los que vamos a crear nuestros Gen servers, en este caso pues son los paths a nuestros certificados, y generamos esta lista de hijos de nuestro supervisor. Y aquí tenemos dos funciones, pueden ser workers o pueden ser supervisors. En nuestro caso nada más tenemos workers, le pasan el módulo que implementa su worker, que es un Gen server, los argumentos con los que debe de iniciar, los argumentos que el supervisor le va a pasar a Starlink. El supervisor por detrás va a hacer lo mismo que hicimos a mano en el demo, y en este caso le estoy pasando el nombre de mi proceso. Así se va a ver mi proceso cuando veamos el árbol de procesitos. Le pasamos las opciones a nuestro supervisor, que explicó hace rato Misa, como la estrategia, en este caso one for one, qué nombre va a tener mi supervisor, y le damos supervisor Starlink con esta lista de hijos y las opciones. Entonces les voy a mostrar el ejemplo. Entonces en el observer lo que se ve ahora es mi supervisor y abajo un hijito, ¿no? Que es mi servidor APNS. Entonces yo ya puedo enviarle mensajes a este proceso. Obviamente a veces no es suficiente, pueden crear tantos hijos como sea necesario. Simplemente voy a copiar la definición de cada worker. Le voy a poner otro nombre para que no se confunda. Antes está bien el 1. Vamos a ponerle el 2. Aquí adicionalmente me va a pedir que le ponga un ID para que no se confunda el de arriba con el de abajo. Entonces le voy a poner ID APN igual APN S2. Entonces cuando inicio otra vez mi árbol de aplicaciones, pues ahora ya tengo 2, ¿no? Y así pueden crear N. Otra cosa que también pueden hacer dentro de las utilidades que tiene Erlang es preguntarle, por ejemplo, por un proceso en específico. Where is, y le pasan el PID o el nombre, en este caso es APNS2, y ya les devuelve el PID. Y le pueden preguntar más cosas, ¿no? Como por ejemplo,
qué aplicaciones tenemos corriendo, etcétera, ¿no? Algo muy interesante es todo esto, ¿no? No nada más tenemos el observer, sino tenemos muchas utilidades para estar inspeccionando nuestros procesos, ¿ok? Entonces tenemos varias estrategias de reinicio, ya las vieron con Misa, de cómo se van a estar reiniciando los procesos si se caen, porque eso es lo que hace el supervisor. En cuanto se cae uno, lo va a reiniciar, de acuerdo a la estrategia que le pongamos. También podemos declarar a nivel de worker la política de restart. Por ejemplo, si le ponemos un permanent, siempre se va a reiniciar su proceso, no importa cuándo, incluso cuando ustedes mandan llamar al stop, lo va a reiniciar por detrás el supervisor. Temporary es que nunca se reinicia. Va a levantar el proceso, si se muere por cualquier razón, el supervisor nunca lo va a reiniciar. Pero de todos modos, ¿para qué no se pone un supervisor en casos así? Para enterarnos de que se cayó o de que se murió. Va a haber un registro y va a haber un log que nos va a decir que este proceso se murió. Y transient se reinicia solo cuando el proceso terminó por una razón diferente a normal o shutdown. O sea, cuando hubo una excepción. Si nosotros lo matamos, no lo va a reiniciar el supervisor, pero si hubo una excepción, lo va a reiniciar. Este es el default y es el que normalmente ustedes van a estar usando. Otro tip, con Mits es muy fácil crear el supervisor. Si ustedes crean su nueva aplicación y le pasan --sup, les va a crear una estructura donde ya está un supervisor inicializado por default, ¿no? Entonces ya no tienen que escribir tanto lo que aquí les mostré. Y hay otra parte muy interesante que me gusta, que es la supervisión dinámica. La supervisión dinámica es cuando en lugar de tener un número fijo de procesos, lo que queremos es que el supervisor inicie uno en cualquier momento y lo agrega a su árbol de procesos. ¿Cuándo es importante eso? Pues ustedes ya vieron la plática en la mañana que explicaba Valim cómo funciona Finix. Llega una petición y ¿qué pasa? Crea un proceso para atender a esa petición. ¿Cómo creen que está eso implementado? Con un supervisor con supervisión dinámica. Nosotros no creamos el proceso y le damos un spawn link. Le decimos al supervisor, créame un hijo dinámico, agrégalo a tu árbol de procesos para que tengamos todos los beneficios de usar un supervisor y listo, y podemos crear miles. Por eso, por ejemplo, en WhatsApp, normalmente cuando llega un mensaje, por ejemplo, hay un supervisor creando un proceso para atender ese mensaje. ¿Cómo funciona esa parte? Pues cambia un poco la definición de supervisor. Primero, aquí en el worker no le pasamos ningún argumento. Simplemente lo inicializamos sin argumentos. Le decimos, normalmente lo que queremos es que sea transient, la política de restart, para que si se muere, no lo reinicie el supervisor. ¿Va a haber un error? Sí. A nuestro cliente HTTP le vamos a marcar un error, probablemente, pero está bien. En este caso está bien que hagamos eso. Y le pasamos como estrategia el Simple One for One, que era la que mencionaba Misa. Este es exclusivo para este tipo de funcionalidad que queremos. Y iniciamos el Start Link. La única diferencia es que aquí nuestro árbol de procesos de supervisor va a estar vacío. Aquí el Start Link no inicializa nada, simplemente inicializa el supervisor. Todavía no hemos creado ninguno. Y después, lo que podemos hacer es mandar llamar al método StartChild, la función StartChild de supervisor, y le pasamos ahora sí los argumentos que queremos para iniciar. Y aquí, por ejemplo, estamos creando 3 procesos de forma dinámica. Entonces esto sirve muy bien para un caso de uso como Finix, que lo que queremos es, llega una petición, creamos un proceso para que lo atienda, y después el proceso se va a morir porque va a regresar un stop en el handle call, y listo. El supervisor va a retirar ese proceso de su árbol y vamos a seguir funcionando. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo usar uno u otro? Si se fijan, depende mucho de su caso de uso. En nuestro caso queremos enviar mensaje a 10.000 dispositivos. ¿Cuál es la mejor estrategia para nosotros? Una opción sería simplemente crear nuestro proceso y mandar todos por el mismo proceso, se va a tardar un buen. Otra opción es a lo mejor crear 10.000 procesos y que cada proceso entregue un mensaje. Eso funcionaría bien, excepto porque como nosotros nos conectamos al servidor de Apple, la documentación de Apple dice, por favor no hagas eso, abre una conexión y envía la mayor cantidad de mensajes que puedas usando una sola conexión. Pero los procesos ya no son de 2K, ¿verdad? No. ¿Sí? Pues, o sea, lo levantas y aparte levantas toda la infraestructura de los supervisores. No, pero cada uno es. Hay un supervisor monitoreando a 10.000 procesos. El supervisor pesa como, en mi caso creo que pesa como 30K y cada proceso como mínimo pesa 2K. Puede crecer por el estado, en este caso como tienen el socket, creo que también pesaban por ahí de 30K. Ah, ok. Pero da lo mismo.
Entonces eso depende de su caso de uso, ¿no? No hay una receta para todos los casos. En nuestro caso, probablemente lo que mejor nos funcione es crear un pool de procesos. Podemos hacerlo a mano, como ven. Si creamos esto, podemos hacerlo a mano, inicializarlo con 100 procesos que se encarguen de enviar mis mensajes y a lo mejor si necesitamos más, inicializar más. O podemos usar una biblioteca como Poolboy que les mostraba Misa, que hace esto por detrás. Pero no es mágico, Poolboy está haciendo un supervisor que utiliza StarChild para iniciar procesos de forma dinámica, ¿no? Ya depende de su caso de uso, pero como ven no hay nada diferente. Yo les dije que los tasks estaban muy bien en Elixir, porque otra cosa que tienen los tasks es que ustedes los pueden agregar a un árbol de supervisor. Simplemente pasándole task y pasándole la función que quieren que se ejecute en ese task. Entonces el supervisor va a funcionar como si fuera un proceso supervisado, ¿no? Entonces eso es algo muy interesante que tienen los tasks. Ok, pues ya tenemos nuestra aplicación OTP, es un proyecto aparte. ¿Cómo lo usamos en nuestra aplicación Finits? Porque nuestra aplicación web está en Finits y es otra aplicación. Pues también MITS nos arregla la vida en esto muy sencillo. 2 pasos, agrega la dependencia. 2, agrega la app OTP a la lista de aplicaciones. Es todo lo que tenemos que hacer. Lo que se ve en código como esto. Y sus dependencias agregan, en este caso misiva. Aquí lo puse a un path. MITS soporta que una dependencia esté en un folder local. Y en su applications agregamos misiva, ¿no? Que es nuestra aplicación OTP. Y listo, ya es todo. Ya integramos nuestra aplicación OTP con nuestra aplicación Finits y la mandamos a llamar como un módulo normal. No tenemos que saber que eso es una aplicación aparte y que es asíncrona y que hay un árbol de supervisores y que tenemos un pool de procesos. Nosotros mandamos llamar a una función. Y listo, se acabó. OTP tiene más behaviors, tiene Gen Event, que se utiliza para eventos. De hecho, pueden ver un ejemplo de eso en el logger de Elixir. El logger de Elixir está hecho con Gen Event, aunque como mencionó Valim lo va a cambiar después a Gen Router. Pero bueno, la implementación actual está hecha con Gen Event, Gen FSM para hacer una máquina finita de estados, Gen TCP para hacer un servidor de sockets, etc. ¿Qué recursos les recomiendo? Uno, OTP Design Principles, la documentación oficial de Erlang, donde tratan de todo esto de cómo crear aplicaciones con OTP. También la introducción a MITS de Elixir pone como ejemplo crear una aplicación OTP con Gen Servers y Supervisors de Tasks y Agents y cosas así. También se las recomiendo. De libros, los que he revisado, los que más me gustan son estos dos. Uno ya lo mencionó Hernán, el de Large Use Summer Erlang for Great Good. El libro es gratuito en línea. Si quieren la copia física la pueden comprar. Y hay un libro que todavía no sale, que se llama The Little Elixir and OTP Guidebook, que lo están haciendo Manning, que ahorita van en el capítulo de Supervisors. Todavía no tocan la parte de Gen Events ni Gen Servers, etcétera, pero va muy bien. Es de la mejor documentación que hay ahora para Elixir. Y por último, bueno, pues Misiva es open source, lo pueden descargar ahí de nuestro GitHub. Todavía no está la versión final, todavía es algo que estamos terminando, pero bueno, seguramente este mes ya lo vamos a poner en producción. Pues gracias, ¿tienen alguna pregunta? Como ejemplo de código OTP compliant y realmente muy bien hecho, Cowboy. En mi opinión, agarrar y leer Cowboy es una excelente manera de aprender la forma correcta de hacer un montón de cosas. ¿Otra pregunta? Es que en mi caso, yo empecé con Erlang OTP. Yo tomé el curso de Erlang Solutions, Erlang OTP, y después aprendí Elixir. Entonces, en mi caso fue, tengo que hacer esto como OTP porque ya sé por las razones, más bien fue más descubrir cómo hacerlo en Elixir. Sí, entonces realmente en una semana ya tenía la primera versión funcionando. Es medio básico. ¿Qué hace import? ¿Al import? Sí, hay una transformación. Sí, hace lo mismo, importa las funciones de ese módulo en el scope de la función nada más, en lugar del scope del módulo. Va a aprender el máster.
tu experiencia, ¿cómo mencionabas el ejemplo de handle, pero dejando todo lo que son ¿cuáles son las implicaciones de utilizar Sí, aquí en el caso de Erlang el síncrono realmente no existe, todo es asíncrono. La diferencia, por ejemplo, en nuestro caso es muy básica. Yo cuando envío un mensaje a un dispositivo quiero saber si el mensaje se envió. Entonces quiero que me conteste el handle call, sí, ok o error. Porque yo lo contabilizo en una tabla y sé cuáles se enviaron y cuáles no se enviaron. Si no me importara, si bueno, yo lo envío y pues, ahí, a ver qué pasa, en ese caso usaría handle cast. Que ya lo envío y no me importa si se envía o no se envía, yo sigo haciendo mi trabajo. De hecho estaba pensando justo en ese caso esta semana que acaba de terminar. En nuestro caso, por ejemplo, este proyecto va a crecer a enviar mensajes a Android también, ¿no? Que es otro protocolo, es por HTTP, etcétera, pero es más o menos la misma funcionalidad. Entonces, por ejemplo, lo que seguramente va a terminar siendo misiva es un árbol de supervisión con dos otros supervisores abajo, uno para mensajes de los Gen servers de Apple y otro para los mensajes de Android. Y así, realmente así es como lo vas definiendo, no vas haciendo así mucha profundidad, como mucho más bien vas creciendo a los lados. ¿Listo?